Ana, vamos a arrancar la jornada. Paco, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Muchos inversores dicen, estamos viviendo en los tipos cero. ¿Dónde hay oportunidades con los tipos cero? Pues Paco Quintana, director de estrategia e inversión de ING en España, va a abrirnos este XTB Trading Day con todas las claves para ello. Algunas de ellas. Es tu tiempo. Muchísimas gracias, buenos días. Y primero, muchas gracias por invitarme. Es un honor abrir la sesión. Muchas de las personas que hoy se van a conectar para ver estas charlas, estos discursos, están aquí por un motivo y no lo saben. Y ese motivo es la caída de los tipos de interés, que lleva ocurriendo varias décadas y que es probablemente el fenómeno más importante que ha ocurrido en el mundo de la inversión junto a la intervención de los bancos centrales. Es un fenómeno fundamental y no nos hemos dado cuenta, y es lo que hace que mucha gente esté hoy aquí buscando alternativas. Les aseguro que si los bancos siguieran dando un 5% de interés en su cuenta corriente, o si las letras del Tesoro del Gobierno estuvieran dando un 10%, habría muchísimas menos personas interesadas en la inversión. Esto afecta a todas las familias de España. La estrategia de inversión de una familia media española tiene 3 patas. Me compro un piso, el dinerillo que voy ahorrando de más lo dejo en la cuenta corriente y ahí iba generando una ganancia, y luego tengo una pensión cuando me jubile. 2 de estas 3 patas están en una profunda crisis. No tenemos certeza acerca de qué va a pasar con las pensiones y la rentabilidad que antes nos daban esas cuentas corrientes ha desaparecido. Nos hemos quedado solo con el piso. Este fenómeno está provocado por la caída de los tipos de interés y, sin embargo, creo que no se entiende bien. Mucha gente no es consciente de cómo hemos llegado hasta aquí, qué nos espera y qué alternativas existen, ¿no? Y eso es un poco lo que quería discutir hoy, ¿no? Y vamos a empezar hablando de qué es el tipo de interés, ¿no? Primero. El tipo de interés es un precio. Viene de la interacción entre la oferta y la demanda de dinero. ¿De dónde viene la oferta de dinero? Viene del ahorro, de esas familias que renuncian a una parte de sus ingresos para consumir el día de mañana. Y mientras tanto, esa parte de ese ingreso, ese ahorro, se presta a otras familias o a empresas, ¿no? La demanda de dinero viene de esas empresas, es lo que se llama la demanda de inversión. Empresas que necesitan recursos para ampliar su capacidad productiva y obtener un rendimiento por ello. Esto, tanto la demanda como la oferta, está afectado por el tipo de interés. Si mi banco me da un 10% por dejar el dinero en la cuenta corriente, yo, familia, pues voy a renunciar a un poquito más de dinero, a un poquito más de consumo hoy, para dejarlo en el banco. Y al revés, si yo soy una empresa y el banco me cobra un 10% por ese dinero, pues es probable que yo pida menos, porque necesito invertir ese dinero de manera que me genere más de un 10%. En cualquier caso, hay una cantidad de dinero, hay un tipo de interés que viene del cruce entre esos dos, entre esa demanda y esa oferta. Pero también hay otros factores que no son el tipo de interés y que afectan profundamente a la demanda y a la oferta de dinero. Estos factores pueden ser, hay muchos, son estructurales, y yo voy a centrarme en uno fundamental. Estos son factores que pueden hacer que se expanda la oferta de ahorro o que se contraiga la demanda de dinero. Y cuando ocurre eso, cae el tipo de interés de equilibrio. Esto es lo que está pasando actualmente en la economía española. Voy a centrarme en uno de esos aspectos, un aspecto fundamental que mucha gente desconoce, es el aspecto demográfico. Esto que ven en pantalla es lo que se llama la teoría del ciclo de vida. Es de los años 50, la desarrolló un economista que se llama Franco Modigliani. Es un concepto muy sencillo. Esa línea recta que ven ahí representa el consumo de una persona a lo largo de su vida, desde que nace hasta que muere. La línea vertical representa la cantidad de dinero. Y que esa línea sea recta significa que consumimos independientemente de los ingresos que generamos. Un bebé, créanme, el que no los tenga, consume. Supone un gasto importante y créanme también, un bebé no genera dinero. Entonces, durante ese periodo, hasta que una persona empieza a trabajar, estás teniendo un consumo negativo. Cuando esa persona empieza a trabajar, empieza a generar ingresos y llega un momento en el que genera más de lo que consume y empieza a generarse el ahorro. Es esa burbuja que se ve en lo alto del gráfico, ¿no? Y ese ahorro es el que luego va a utilizar esa persona cuando se jubile para seguir manteniendo ese nivel de consumo, cuando esos ingresos hayan desaparecido. Como ven, el punto máximo de generación de ahorro se produce a partir de los 40 años, entre los 40 y los 50. ¿Qué está pasando en el mundo? Que nos estamos convirtiendo en un país, en un mundo de cuarentones. Esto son las pirámides demográficas, los perfiles demográficos de España en el año 1960 y hoy en día.
En el año 1960, esa forma de la pirámide nos dice que la mayor parte de la población, teníamos un 43% de menores, gente que no estaba trabajando, teníamos un pequeño porcentaje de la población, personas retiradas, ese 8%. Hoy, 60 años más tarde, la pirámide ha cambiado y somos un país en el que están reduciéndose el porcentaje de niños en nuestra población y está aumentando el porcentaje de personas mayores, ¿no? Ha aumentado del 8 al 15%. Pero lo más importante es que el volumen, el porcentaje y el volumen de personas que están en esos 40, 50 años ha aumentado de una manera brutal, de 15 a 27 millones de personas, 10 puntos porcentuales. La edad mediana en España, la edad mediana significa que si ponemos todos los españoles en orden, es la persona que está en medio, que tiene el mismo número de españoles más jóvenes y mayores, ha pasado en este tiempo de 29 años a 44, 45 años. Esa es la edad mediana actual. En resumen, nos hemos convertido en un mundo, en un país de cuarentones ahorradores. Hay una cantidad enorme de ahorro y no tiene que ver con los tipos de interés, tiene que ver con que estamos en la edad. Hay un porcentaje enorme de gente que está en la edad en la que tienes que ahorrar y ese ahorro está ahí fuera, buscando un destino. Y eso es lo que está haciendo que se expanda el ahorro y que caigan los tipos de interés. Existen otros factores, por ejemplo, la inversión también se está cayendo, la demanda de inversión. ¿Por qué? Porque se ha transformado la economía mundial. Hace 50 años las principales empresas del mundo eran empresas de automóviles, eran empresas de petrolíferas, eran empresas industriales que requerían enormes cantidades de inversión y requerían decenas y centenas de miles de empleados para llevar a cabo su actividad. Hoy las grandes empresas son empresas tecnológicas, Google, Facebook, Apple. No requiere ni una décima parte de los empleados y de la inversión física que requerían antiguamente. Por lo tanto, la demanda de inversión también cae. Tenemos más ahorro y menos demanda de inversión. Esto hace que los tipos de interés estén cayendo. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que entender que estamos hablando de un fenómeno estructural, no es algo temporal. Yo todavía tengo amigos y clientes que piensan que pueden esperar durante unos años a que los tipos de interés vuelvan a subir. Dicen, es una pena, mi cuenta de corriente me da el 0%, pero me espero 2 o 3 años, no quiero asumir riesgo porque ya volverán a subir. No, los tipos de interés empezaron a caer en los años 80. Esto que están viendo en pantalla es el tipo de interés del bono americano, bono de gobierno americano a 10 años, que es el activo más importante del mundo. En 1981 esto llegó a generar un 15-16% para sus tenedores. Poco a poco esos tipos de interés han ido cayendo. No es una cuestión de la crisis de 2008, no es una cuestión de la crisis de 2020, no es una cosa temporal. Estamos hablando de un fenómeno estructural y el que se siente a esperar que esto pase está muy equivocado. Es por eso que es importante cambiar la mentalidad de inversión. Esto no va a pasar, tenemos que tenerlo claro y tenemos que tener una estrategia. El segundo punto es que quería explicarles hoy ese tipo de interés del que hablamos no existe un tipo de interés. Tipos de interés existen un rango infinito de ellos y eso se refleja también en la disponibilidad de activos financieros. Esto, por ejemplo, es una representación muy común de la elección que hay que hacer entre riesgo y rentabilidad. Pero vean aquí que existe una gran cantidad de activos financieros y que existen activos financieros que proporcionan una rentabilidad muy superior a los activos a los que estamos acostumbrados, en general las cuentas del banco y los bonos, incluso la bolsa. ¿Qué ocurre cuando se produce el fenómeno que he comentado antes, la caída estructural de los tipos de interés? Esta curva, que representa en el eje vertical la rentabilidad, en el eje horizontal el riesgo, esta curva se desplaza hacia abajo. Este es el fenómeno que ocurre. Todos los activos financieros que hay en el mercado produce una rentabilidad menor, pero siguen produciendo una rentabilidad y en muchos casos una rentabilidad altísima. Lo que pasa es que cuando hablamos de están cayendo los tipos de interés nos centramos en los activos que están al principio de la curva. Estamos pensando en nuestra cuenta corriente y no nos damos cuenta de que la cuenta corriente es una de decenas, de centenas de activos que existen disponibles. ¿Qué ocurre? Que para acceder a esos activos, a esos productos financieros que sí que nos van a dar la rentabilidad, que siguen dándola aún a día de hoy con los tipos de interés tan bajos, hay que pagar un precio, hay que pagar un ticket de entrada. Y ese ticket de entrada es el riesgo. El riesgo que normalmente en finanzas se mide como la desviación estándar y la volatilidad. Es un concepto que es fundamental entender y que mucha gente no sabe que tiene una traducción numérica.
¿De qué hablamos cuando hablamos de riesgo? Estamos hablando de desviación estándar. Permítame darles un ejemplo. Cojo la bolsa, que es el activo que estaba en mitad de esa curva. La bolsa mundial, en los últimos 25 o 30 años, ha tenido una rentabilidad media del 7%. Y tiene una desviación estándar del 14%. ¿Qué significa eso? Eso significa que si alguien me pregunta cuánto puedo esperar obtener por una inversión en bolsa, la respuesta es 7%. Esa es la media histórica. Pero si me preguntas cuánto puedo esperar obtener el año que viene, la respuesta sería un 7% con una desviación estándar del 14%. Eso matemáticamente significa lo que están viendo en pantalla. Yo cojo el 7 y le resto 14, me quedo en menos 7, y le sumo 14, me quedo en 21. Entonces, por las características estadísticas de cómo se distribuyen los retornos de los productos financieros, lo que me está dando es una probabilidad. Y esa probabilidad, que es una desviación estándar arriba y abajo de la media, es del 68%. Entonces, si mi amigo me pregunta qué rentabilidad puedo esperar obtener el año que viene, la respuesta es, pues tienes un 68% de probabilidades de obtener una rentabilidad que va entre el menos 7% y el más 21%. Es una respuesta muy insatisfactoria, por ponerlo de manera suave. O sea que tengo un 60 y pico % de posibilidades de ganar entre menos 7 y el 21. Es un rango enorme. Esa es la definición de incertidumbre. Saber que de media te vas a meter en el bolsillo el 7%, pero no sabes lo que va a pasar el año que viene. Puede ser el menos 7, puede ser el 21. Y eso solo con un 68% de probabilidad. Eso es la definición de riesgo, es incertidumbre. Y tenemos que abrazarla si queremos obtener estas rentabilidades. ¿Qué pasa? Que la posibilidad de una rentabilidad negativa es atroz, es algo que destroza el cerebro humano, es algo que produce un profundo dolor físico, ¿no? Ya lo sabemos, es la clave de la economía del comportamiento. Una pérdida de €1 genera en el cerebro humano un dolor que es entre 2 y 3 veces superior al placer que genera la ganancia de €1. Entonces, el cerebro humano está diseñado para evitar, en la medida de lo posible, esas pérdidas. ¿Qué producto nos permite evitar la pérdida? Los depósitos. Al 0%, no genero nada, pero al menos evito ese fenómeno tan doloroso. Y por eso los depósitos siguen siendo el activo financiero más popular en España, que parece un poco una aberración. Hay 920.000 millones de euros de las familias españolas de ahorros que están aparcados en cuentas corrientes al 0%. Después de la vivienda, como ven en el gráfico, la vivienda supone 4 billones de euros, el equivalente a 3-4 veces el tamaño de la economía mundial, de la economía española, perdón. El siguiente activo de preferencia para los españoles son las cuentas corrientes en los bancos y depósitos a la vista al 0%. ¿Por qué? Porque por lo menos evitas ese dolor de la pérdida. ¿Qué ocurre con el depósito? Que tiene un enemigo silencioso. Es como el colesterol o la hipertensión. Son ese tipo de enfermedades que te matan poco a poco sin generar dolor y cuando te das cuenta es demasiado tarde. Ese enemigo silencioso es la inflación. La inflación se está comiendo el poder adquisitivo de las familias españolas. Esto es una simulación del poder de compra de un depósito en una cuenta corriente o en un depósito a la vista, español en los últimos 10 años. Esos 10.000 euros los remuneras al tipo de interés que te da esa cuenta y les descontamos la inflación. Y lo que te da es lo que tú puedes comprar con esos 10.000 euros 1 año, 2 años, 5 o 10 años más tarde. La respuesta es que aquellos 10.000 euros que dejaste en el banco hace 10 años, si tienes la suerte de que el banco no te haya cobrado comisiones, 10 años más tarde tienen un poder de compra de 9.000 euros. Han perdido un 10%. 10% de tu dinero se ha evaporado. Ahora que la inflación va a repuntar, ese proceso se va a acelerar. En los próximos 5 años se está esperando que la inflación se coma un 7% del poder de compra de ese ahorro. Eso está pasando al principal activo financiero de las familias españolas. En 20, 30 años podemos perder un tercio de nuestro poder de compra. Y sin embargo no somos conscientes de ello. ¿Qué alternativas tenemos? En condiciones normales la respuesta son los bonos, porque siguen siendo un activo seguro. Hablamos del bono de gobierno. Sabes que el gobierno te va a devolver el dinero que tú le has prestado. Pero aquí también han caído los tipos de interés. Entonces los clientes, los amigos nos dicen, es que tampoco, un bono me da el 0%. Hay bonos que dan tipos de interés negativo. Cierto, pero también existen muchas alternativas. Tenemos una visión muy estrecha de lo que supone el mercado de bonos. Esto es una selección de bonos que están ahora mismo, a día de hoy, en el mercado. Existen bonos que dan rentabilidades altas, existen bonos que dan rentabilidades del 2, del 4, del 5%. Es cierto que si le doy mi dinero al gobierno alemán,
lo pierdo, voy a perder un 0,3%, pierdo 3 euros por cada 1000 cada año. Pero si se lo doy al español, pues ya empiezo a ganar un 0,4% anual, que no es gran cosa, pero luego puedo buscar activos de más riesgo. Puedo dejar a una empresa, puedo dejárselo a Telefónica, que tiene un bono a 10 años por el 2%, puedo dejárselo al gobierno chino a un 3 y pico por ciento. Hay empresas un poquito con menos, que dan menos seguridad en México, bancos, empresas energéticas en África que ya te dan más del 10%. Si realmente soy capaz de asumir riesgo, puedo dejarle mi dinero al gobierno Venezuela, que te va a dar un 46% de rentabilidad anual. ¿Qué ocurre? De nuevo lo mismo. Cada uno de estos pasos supone un poquito más de riesgo. Estamos enfrentándonos al riesgo país, el riesgo de que Venezuela diga no te devuelve el dinero, al riesgo emisor, el riesgo de que la empresa a la que le hemos dejado el dinero cierre, o el riesgo moneda, el riesgo de que el dólar se debilite y el 2% que me da el gobierno americano, al cambiarlo a euros, pues me produzca una pérdida. Pero es el mismo concepto. Existe rentabilidad ahí fuera y tenemos que hacer el ejercicio de madurez de decidir cuál es nuestro perfil de riesgo. Tenemos otros activos, la sacrosanta vivienda, que tanto nos gusta a los españoles, es nuestro activo de preferencia. Es un buen activo, genera rentabilidades positivas, pero no tiene, esta es la rentabilidad de la vivienda, son datos del Ministerio de Fomento anual en los últimos 20 años. Pero lo que no tiene la vivienda es algunas de las cualidades casi mágicas que les atribuimos. Por ejemplo, que la vivienda no pierde valor. La vivienda ha perdido valor durante muchos años y ha vuelto a hacerlo en 2020. De nuevo, de media y para toda España. Si hacemos trampas, por supuesto que no pierde valor. Si, como ocurre muchas veces en el mercado, para evitar el efecto negativo psicológico de vender una vivienda con pérdidas, aguanto 1, 2, 5, 10, 15, 20 años hasta que la vivienda vuelva a recuperar su valor y entonces venderla, estamos haciendo trampas. Son trampas que no hacemos con ningún otro activo financiero. Hacemos trampas también a la hora de visualizar cuál es el coste de una vivienda. Le estoy alquilando mi vivienda, la he comprado y la alquilo por 500 euros y no contamos el coste del mantenimiento ni el coste de la comunidad, ni el impuesto que tuve que pagar para comprarlo, ni el impuesto que tendré que pagar para venderlo. Somos muy benevolentes a la hora de analizar mentalmente la vivienda. ¿La vivienda tiene algún otro problema? No es fraccionable. Es el principal activo. Para muchas familias es el único activo de ahorro que tiene. Pero si vivo en un piso grande y mi hijo se marcha, no puedo vender su dormitorio para tener un poquito de dinero y seguir viviendo. Es un evento psicológico mayor, traumático, el tener que vender la vivienda para poder convertir en líquido esa habitación libre que me queda. Y no es líquido tampoco como activo. De media ahora mismo en España se están tardando en vender casi 6 meses. Lo bueno es que el mercado financiero se ha desarrollado y están apareciendo alternativas siempre vinculadas a la vivienda. Por ejemplo, tenemos las empresas inmobiliarias, las sociedades inmobiliarias cotizadas. En España se llaman SOCIMIs, hay casi una centena de ellas. En el mundo anglosajón se llaman REITs, ¿no? Son conceptos similares. ¿Qué ocurre con estas? Ahí pones tu dinero, tickets de entrada pequeños, puedes empezar a invertir en esto a lo mejor por 500 euros y esta empresa junta el dinero de millones, de decenas de miles de inversores, compran centros comerciales, residencias de estudiantes, residencias de ancianos, las alquilan, generan unos ingresos y esos ingresos se reparten. ¿Qué ocurre? Pues que estás invirtiendo ahí para alejarte de la bolsa, porque la bolsa tiene mucha volatilidad y sin embargo no te alejas de la bolsa. Estas empresas tienen el problema de que tienen una correlación alta con la bolsa mundial. Esto es la correlación, es decir, el porcentaje del movimiento de la bolsa que también se refleja en estos activos. ¿Y qué significa? Que si la bolsa sube un 100%, el oro sube un 23%, esa es la correlación 23. Que si la bolsa sube un 100, los bonos caen un 18%, tienen una correlación negativa, por eso son buenos para las carteras. Y si la bolsa sube un 100, los REITs, estas sociedades inmobiliarias, suben un 60, un 70 según el país, ¿no? Incluso más. Esto significa que se mueven mucho con la bolsa. En realidad, el dinero que estás ganando o perdiendo se debe en gran parte a qué está pasando en general con la bolsa, no en qué está pasando con el piso, la residencia de ancianos o el centro comercial del que tú te has comprado un pequeño trocito. Es lo que se llama que tienen un beta muy alto, una correlación altísima con la bolsa y por lo tanto tienen mucha volatilidad en tu cartera, se mueve mucho el coste de tu inversión. Existen maneras de invertir directamente, existen plataformas ahora en España que te permiten comprar directamente, contribuir con 500, 1.000 euros a la compra, a la ejecución de un mini proyecto inmobiliario, con tickets a lo mejor de 300, 400.000 euros, que son el producto de la inversión de varios miles de inversores. Lo que ocurre ahí es que ahí ya te estás constituyendo en inversor.
en promotor, y te enfrentas a toda una nueva serie de riesgos. Te enfrentas a que no te den la licencia de obra, a que el constructor tenga un problema y se retrase la entrega, a que completes la obra y no se venda. Y entonces es diferente a la experiencia que tiene un inversor minorista que compra un piso y lo vende. Ahí te has convertido en promotor y te abre toda una nueva batería de riesgos posibles de los que a menudo no somos conscientes. Un activo del que van a escuchar hablar en la próxima década es Private Equity. Private Equity hasta ahora no estaba disponible para los inversores minoristas, para usted o para mí, solo para grandes inversores institucionales. Pero es el activo que más rentabilidad ha generado en los últimos 30, 40 años para los inversores. 15, 20%. Tiene muchos problemas. Requiere tickets de entrada muy altos, normalmente millones y millones de dólares para que te dejen entrar en la inversión. Y requiere quedarte allí 5, 7 o 10 años. No puedes salirte, ¿no? Y comisiones muy altas. Entonces eso no está diseñado para minoristas, pero cada vez más. Empezamos a ver en el mercado, en España ya hay un par de productos que nos permiten a los minoristas entrar con tickets de 200.000 euros o incluso 100.000 euros, que puede sonar a mucho, pero les digo, hasta ahora estábamos hablando de millones de dólares y estoy seguro que poco a poco ese ticket de entrada se va a ir reduciendo. Private Equity tiene la ventaja de que nos abre la puerta a un activo que es cada vez mayor. Esa línea amarilla significa el porcentaje de empresas cotizadas respecto al año 1988. Están cayendo, cada vez hay menos empresas en bolsa. Nos estamos peleando por invertir en un número cada vez más pequeño de empresas. Y sin embargo, hay cada vez más empresas que no salen a bolsa, porque salir en bolsa para una empresa es un dolor. Tienes que dar muchas cuentas, tienes que dar muchas explicaciones. Entonces prefieren salir al mercado privado. Rentabilidades altas, pero todavía un ticket de entrada muy alto, pero que se irá reduciendo poco a poco. ¿Qué nos queda para el inversor minorista? Como ven, cada opción tiene sus pros y sus cons. ¿Qué pasa con la bolsa? Esto es la rentabilidad, la evolución de la bolsa mundial en los últimos, desde el año 1988, los últimos 30 y pico años. Pues sí, ha ido hacia arriba, pero tienen mucha volatilidad, tienen periodos importantes de caídas, ¿no? O sea, ¿es realmente esto apropiado para un inversor minorista? Los datos de esta línea son los que vimos antes, los que le decía. Media de rentabilidad en los últimos 40 años, 7%. Volatilidad, 14%. Es decir, cuando empieza el año, el 1 de enero, yo no sé si voy a tener un menos 7 o un más 20%. Es una enorme cantidad de incertidumbre. ¿Es esto adecuado para un inversor minorista con tanto riesgo? La respuesta es sí. Sí, porque conocemos, la bolsa es el producto que nos arregla muchos de los problemas de los que he hablado antes, sobre todo los problemas de liquidez. Podemos entrar a la bolsa con 1 euro, podemos salir de la bolsa, podemos entrar en 24 horas y podemos salir en 24 horas, podemos liquidar parte de nuestra inversión en bolsa, no tienes que venderla totalmente, te da muchas ventajas, sobre todo liquidez y entrada inmediata. ¿Y qué pasa con ese riesgo? ¿Sabemos cómo gestionarlo? Sabemos. Existen un par de herramientas que nos permiten reducir enormemente el riesgo. Y son, primero, la diversificación y segundo, el plazo. Con esas dos somos capaces de eliminar para el inversor minorista la mayor parte del riesgo asociado a la inversión en bolsa. Termino con este gráfico. Este gráfico representa la volatilidad, el rango de rentabilidades que yo puedo esperar obteniendo en bolsa a lo largo de los últimos años. La primera barra indica ¿qué ha pasado a inversores que han invertido un año? Pues hubo inversores que en un año ganaron el 60%, hubo inversores que en un año perdieron un 48%. De media siempre ese 7%. Es terrorífico la idea de poder perder un 48% en un año. Pero nos vamos, ¿qué pasó con los inversores que estuvieron invertidos en bolsa durante 10 años, durante una década? Incluso si invirtieron en el peor momento. Pues aquí vemos que el rango de rentabilidades anuales se reduce mucho. El inversor que pilló 10 años buenos tuvo un 13% cada año. El inversor que pilló los 10 peores años de la historia perdió un 1% cada año. ¿Qué pasa si nos vamos a periodos más largos, de 20, 25 años? El rango se reduce. En ese momento ya deja de importar si pillaste los años buenos o pillaste los años malos. El inversor que pilló el peor año está ganando un 8%, el inversor que pilló los mejores 20 años está ganando un 8%, el que pilló los peores 20 años está ganando un 6%. Casi obtenemos una garantía absoluta de meternos en el bolsillo la rentabilidad media de ese activo. Y claro, me podrán preguntar ustedes, ¿quién tiene 25 años, 20, 25 años para invertir? La respuesta es yo, el español medio, el español mediano, que tiene 44, 45 años y al que no se va a jubilar hasta los 65, 70 años y además tiene casi la certeza de que si existen pensiones para entonces es improbable que tengan la misma forma de hoy, serán diferentes.
Entonces te encuentras que tienes todavía un periodo de 20, 25 años por delante y una metodología que te permite acercarte a un mundo en teoría arriesgado como el de la bolsa, pero que con estas condiciones de largo plazo y diversificación podemos eliminar absolutamente la volatilidad. Pues esto es todo. Muchísimas gracias y si tienen cualquier duda será un placer contestarla. Tenemos ya bastantes dudas, sobre todo a través de Twitter. Ok. Vamos a sacar Twitter. Tenemos aquí al menos ya 2 preguntas sobre esos tipos de interés cero, que nos estabas comentando, Paco, las claves para poder actuar. Desde Twitter, sobre lo que has comentado sobre en la presentación sobre la inflación y los bonos. Nos comentan, ¿crees que la rentabilidad de los bonos, pese ahora a no resultar interesante, podría mejorar en los próximos años? La rentabilidad de los bonos es probable que mejore de manera marginal. Como comentaba, aquí hay 2 factores. Uno estructural, el que ha traído los tipos de interés del 15 al 0, y uno coyuntural, que puede hacer que los tipos suban del 0 al 1 o del 0 al 2, no que vuelvan al 15%. Entonces, comparado con el 0 actual del 0,4 del bono español, perfectamente posible que veamos los bonos al 1,5 al 2% en los próximos años. Hay amenaza de inflación, hay recuperación económica, eso va a reducir el precio de los bonos y sube su rentabilidad. Entonces, sí, en el corto plazo. Pero no estamos hablando de 8 ni del 10% y no estamos hablando de un periodo de... Estamos hablando de un periodo de 1 o 2 años. ¿No? 1 o 2 años. Es un fenómeno que puede ocurrir en los próximos 1 o 2 años y puede subir 1 o 2 puntos el porcentaje de los bonos. No va a volver a haber bonos de gobierno al 10-15% en la próxima década. Si alguien necesita esa rentabilidad, la respuesta no son los bonos de gobierno, hay otros bonos. ¿Es la inflación la clave principal para que el bono esté aumentando esas rentabilidades? ¿O? Sí, ahora sí. La inflación no va a ser de nuevo un fenómeno estructural. Los bancos centrales nos están diciendo, todos los analistas nos están diciendo, no os asustéis, es una cosa temporal, producto de la recuperación económica, en gran medida debida al efecto base, el hecho de que se desplomaron los precios el año pasado. Sin embargo, los mercados están haciendo caso omiso, están preocupándose y muchísimo sobre la posibilidad de que esa inflación se dispare, ¿no? Y eso es lo que necesita el bono para ganar rentabilidad, que el mercado se preocupa, lo venda, cae la rentabilidad y el año que viene el bono será un producto más atractivo. Pero de nuevo, estamos hablando de una situación temporal, no sirve como pilar para una estrategia para los próximos 10 años. Tengo 2-3 preguntas más que me van llegando al móvil. Nos preguntan en redes sociales, sobre lo que has mencionado de la bolsa y el plazo de inversión. A largo plazo, menos riesgo, pero ¿eso no da la posibilidad también a coincidir con un periodo de crisis? No da la posibilidad, casi te garantiza que vas a coincidir con un periodo de crisis. Pero eso es lo interesante de estos datos que he enseñado. Estos datos, eso es rentabilidad 20, 25 años, en el cual en el mejor de los casos ganas un 8 y en el peor de los casos ganas un 6,5, incluyen todas las crisis de los últimos 40 años. Esas crisis terribles, la del .com, la crisis de 2003, burbujas tecnológicas, la crisis de 2008 y la crisis de 2020, están incluidas ahí. Y lo que hacen es cambiarte la rentabilidad del 8 al 6,5%. No tienen un mayor impacto. El poder del largo plazo es brutal y no somos conscientes de ello. Un periodo de 20 años es capaz de absorber y eliminar el impacto de una crisis como la de 2008, como la de 2020 o como la de las .com en los años 90. Nos pregunta también, has hablado de timing de bolsa, que decías que era poco importante. Sin embargo, nos preguntan a través de Twitter, aún así tenemos que estar pendientes de cuándo comprar y, por cierto, ¿es buen momento ahora, a pesar de los elevados, de las tasas altas de rating, ¿no?, en la que vemos a todos los índices en máximos históricos? A ver, yo estoy hablando, esa presentación, estas reflexiones iban enfocadas para dar alternativas a ese inversor que ha pasado su vida acurrucado en su cuenta corriente. Entonces, en esos casos, no importa cuándo comprar o cuándo vender, si eres capaz de invertir en esas condiciones, si eres capaz de quedarte tranquilo durante 10, 15, 20 años. Entonces, da igual que entres en febrero, cuando estabas arriba, o en marzo, cuando se acaba de desplomar el mercado. Apenas tiene impacto. Cuando estamos hablando de inversores que se acercan al mundo de la inversión como traders, por supuesto que importa, y mucho. Siguiente pregunta. ¿Es un buen momento para comprar ahora? Estamos en récords históricos, eso da mucha tensión en el estómago cada vez que ves en el titular un récord histórico, porque tenemos la sensación, nuestro cerebro está cableado para creer en la reversión a la media. Es decir, si estoy arriba, volveré abajo, porque esto es inusual estar tan alto.
Es un error, una de las múltiples percepciones del mundo de la inversión. Normalmente, en la gran mayoría de los casos, a un récord le sigue otro récord, porque la bolsa es la traslación de la actividad económica a través de un proxy, que son los beneficios empresariales, en precios de empresas. Y la actividad económica va hacia arriba, cada vez somos más, estamos produciendo más, y lo normal en la bolsa es subir, no establecerse en una media. Entonces, a un récord, lo normal es que le siga otro. ¿Es buen momento de entrar ahora que estamos tan altos en bolsa? Pues es mejor que quedarse quieto. Nos preguntan también que has hablado de bolsa en general, pero si nos podrías precisar algún sector en concreto donde veas que es interesante entrar ahora. Y cita, ¿tecnológicas y bancos son una buena opción en este momento? Tecnológicas y bancos son, según el consenso, dos sectores opuestos. Tecnológicas es donde no hay que estar, bancos es donde hay que estar, por el ciclo económico. Hablamos del próximo año. El consenso con el que hemos entrado este año era, el año pasado fue un año extrañísimo, ocurrieron cosas extrañísimas, pero lo que ocurrió, y este año lo que va a ocurrir es que se va a normalizar. Todos los excesos del año pasado se van a revertir. ¿Qué exceso ocurrió el año pasado? Las tecnológicas lo hicieron muy bien. Por lo tanto, este año deberían caer. El año pasado se desplomaron los bancos y las energéticas. ¿Qué va a ocurrir este año? Deberían recuperarse. ¿Está pasando eso? En parte. Los bancos están yendo muy bien. Esa parte de la predicción se está cumpliendo. ¿Qué parte no se está cumpliendo? Las tecnológicas se van a desplomar. Las tecnológicas, de nuevo, están yendo muy bien. La realidad es que estamos en un proceso de recuperación económica con 4 motores en la cola, que son los bancos centrales, imprimiendo dinero. Entonces, todos estos detalles acerca de sectores y de mercados se han difuminado. En periodos de con tanto viento de cola, se difumina un poco la necesidad de elegir sectores. Nosotros recomendamos una aproximación a nuestros clientes, hablamos de clientes minoristas, conservadores, diversificación absoluta. Les recomendamos no hacer apuestas sectoriales, pero si alguien siente la necesidad de hacerlas, esto es lo que le dice el consenso. Sectores cíclicos, banca, energía. Hablas de viento de cola. ¿Ese sería el punto en el que habría que tener más cuidado cuando el viento de cola de los bancos centrales desaparezca? Sin duda. Ese va a ser el punto clave de los próximos años. Y, de hecho, el nerviosismo que se ha generado acerca de la inflación en los últimos meses se debe a eso, porque muchos inversores temen que esa inflación sea el motivo que lleve a los bancos centrales a cerrar el grifo, que es el gran miedo. Los bancos centrales están diciendo no vamos a cerrar el grifo, porque esta inflación no es seria, digamos, no es estructural, es temporal. Pero, sin embargo, hace unos días nos dieron otra pista de cuál puede ser el motivo por el que cierren el grifo. Un miembro de la Reserva Federal de Estados Unidos dijo, creemos que cuando consigamos alcanzar el 70% de vacunados en este país será buen momento para empezar a cerrar el grifo. Yo pensé que iba a ser que ya ayer iba a empezar a caer los mercados, han aguantado bien, pero por ahí van a ir los tiros. Tasas de vacunación, recuperación muy sólida en Estados Unidos, el Banco Central empezará a cerrar el grifo y ese será un momento de nerviosismo, que sin duda habrá que estar muy atento. Sin embargo, hasta allí, buen momento para estar. Hasta allí, buen momento para estar. Bueno, hasta que los inversores nos creamos que el grifo sigue abierto. Puede ser unos meses antes, puede ser el mismo día que se alcance el 70%. Es una cuestión de psicología. Una última pregunta que nos hacen a través de Twitter con ese hashtag @XTBTradingDay. En Japón, con tipos cero, rentabilidad de bolsa, ¿eso es posible? ¿Es posible que la rentabilidad de la bolsa japonesa con los tipos cero pueda seguir manteniéndose? Es posible. Por dos motivos. Las bolsas, las empresas japonesas tienen la mayor parte de sus beneficios fuera del país. Principalmente vienen de producción en Asia, en el sudeste asiático, en Tailandia, en Malasia, en Vietnam. Japón es donde vas a recoger esos beneficios que se están generando en Malasia y que se venden en el resto del mundo. Entonces, la economía japonesa y la bolsa japonesa son dos cosas diferentes, ¿no? Es más de 2/3 de los beneficios. Al final, cuando tú compras bolsa, estás comprando un trocito de beneficios. Te estás yendo a pagar €1 de beneficio futuro, es lo que te estás comprando. Entonces, te estás comprando beneficios de todo el mundo que vienen a través del sudeste asiático. Entonces, sí, no tiene tanto que ver. Y segundo, tenemos el factor moneda, que el yen sigue siendo una moneda refugio. Cuando ocurren eventos regionales, cuando hay un poco de tensión entre Corea y China, tensión militar, sube el yen japonés. Muchos inversores locales salen de los activos en monedas locales y compran yen japonés. Y eso también impulsa la rentabilidad de la bolsa japonesa. Entonces, no nos dejemos engañar por el 0% de crecimiento o el tipo de interés negativo de la bolsa, de los bonos japoneses, y extrapolar que eso es lo mismo para la bolsa, porque son dinámicas diferentes. Una última pregunta que nos llega a través de Twitter. ¿Sector inmobiliario?
Bueno, le hemos dedicado un buen trozo. El sector inmobiliario es lo que ha demostrado en esta crisis es que se ha desvinculado de la economía, que tiene un anclaje emocional tan importante para el inversor español que se convierte, es un activo que no vendes en momentos de crisis y es un momento al que acudes en momentos de miedo. Entonces, se está convirtiendo en un activo bastante seguro, según nos dicen los números. Con toda la que ha caído, solo ha caído un 2% el precio de la vivienda en España. Precisamente por eso, lo que pasa con los activos refugio, que eso pasa con el bono alemán, pasa con el oro en algún momento, pasa con la vivienda, está muy caro. No se justifican los precios cuando se compara con la actividad económica. ¿Puede seguir subiendo? Mientras haya miedo, sin ninguna duda. Pero yo personalmente, viendo las cifras, viendo que tenemos el 80% de nuestra riqueza, de nuestro futuro vinculado al ladrillo, recomendaría a la gente que valorara otras opciones. Y una última pregunta que me extrañaba que nos surgiera. Te he dicho última pregunta, las últimas dos, pero no paran de llegar, sobre todo en Twitter, en ese hashtag XTB Trading Day. Me extrañaba que no hubiera llegado antes. ¿Qué piensas del Bitcoin? Bitcoin. Pienso que vamos a tener monedas virtuales como un medio central, como un medio estándar de pago y de ahorro dentro de 10, 20 años. ¿Será Bitcoin, Basecoin, Dogecoin, Ethereum? No lo sé. Mientras tanto, no creo que sean un buen amigo para el ahorrador conservador. Un trader que necesita un poquito de adrenalina y coge un 5 o un 10% de su dinero y quiere jugar sin entender muy bien los fundamentales, un poco una apuesta, pues puede ser muy divertido y puede darte sustos y puede darte las alegrías. A las personas que están buscando alternativas a esa cuenta corriente o a ese bono del gobierno español que les daba un 1% y que ahora le devuelven el dinero y no sabe qué hacer con él, no me parece una opción recomendable, porque ahora mismo sigue estando en manos Bitcoin de muy pocos inversores. Un puñado de inversores maneja un 60-70% de toda la masa de Bitcoin que está ahí fuera y tenés volatilidad asegurada. Y como decía antes, la volatilidad hace mucho daño en el cerebro del inversor tradicional. Paco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Ha sido un placer que puedas abrir este XTB. Ha sido un honor, muchísimas gracias. Nos hemos quedado con muchos mensajes de esa ponencia. Muchísimas gracias porque ha sido muy al grano, pero con mucha profundidad y sobre todo dándonos esa visión de contexto. Te invitamos a que sigas durante todo el día, como lo están haciendo ya miles de personas en España y también en Latinoamérica, a pesar de las horas en Latinoamérica. De seguir este XTB Trading Day, que sin duda es uno de los puntos clave marcados en el calendario del inversor durante el año. Lo es. Gracias, Paco. Gracias a vosotros por buen invitarme, día un placer. Y buen negocio, aunque sea el sábado hoy.